es sobre medidas de dispersión, ¿sí? Las medidas de dispersión son o tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente teníamos la medida de tendencia central, ¿verdad? Donde calculábamos, por ejemplo, la media, que era el promedio de todos los datos, o el dato que está justamente en medio, o el dato que más se repite, estamos diciendo sobre medidas de tendencia. Ahora, las medidas de dispersión, como su nombre lo dice, es qué tan dispersos están los datos, qué tan separados están unos de otros, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, supongamos sobre sus notas, que unos tienen 97, 95, 93, tienen varias notas, ¿no? Y un promedio de todas esas notas es 95. Pero ahora, yo sé que el promedio es 95, pero no sé qué tan separados están los datos. Es decir, si tengo una clase 100 y el otra 90, que están separados por 10 puntos, así tengo la mayoría, por eso es que al promediarlo me da 95, o todos los tengo en 95, o 96 y 94. A eso se refiere a las medidas de dispersión, que vamos a estudiar y calcular qué tan dispersos o qué tan separados están los datos unos de otros, ¿verdad? De eso se trata estas medidas de dispersión. Y pues existen distintos tipos. Como dice acá, las principales medidas de dispersión o las más conocidas son el rango, ¿verdad? Que el rango lo hemos venido trabajando desde el año pasado, que es fundamental porque si se dan cuenta aparece en todos los cálculos que hacemos, ¿verdad? El rango que sabemos que es el dato mayor menos el dato menor. La diferencia que hay desde dato más grande hasta el dato más pequeño. El segundo tipo de medida de dispersión que vamos a trabajar el día de hoy sería la varianza, y el tercer tipo de dispersión sería la desviación típica, ¿sí? Entonces, estas serían las principales o las más conocidas y son justamente las que vamos a trabajar hoy. Bueno, en el documento también les agregué otro, en el documento que les dejé como tarea, ¿verdad? No recuerdo el nombre exacto, además lo voy a buscar para que veamos. Aquí está. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, según la hoja de trabajo que ustedes ya revisaron, ¿verdad? Escritorio. Ahorita les muestro, permítanme un momento. Estadística, quinto, actividad 3, ¿verdad? Creo que les había colocado 4 medidas de tendencia central. En la investigación, en la actividad 2, perdón. Veámoslo. Sí, les dejé lo que era el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces vamos a calcular las primeras tres. El coeficiente de variación no lo vamos a ver en esta clase, sino lo vamos a ver después. Entonces, tomando en cuenta esto, repito, esas serían las principales medidas de dispersión o las más conocidas, ¿ok? Entonces, veamos primero la definición del rango, ¿no? El rango es lo que ya les había mencionado. Es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor mayor o el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística. Entonces, ese es el rango, la diferencia que hay entre esos datos. La varianza, ¿qué es la varianza? Esto ya es nuevo, ¿verdad? Esto aparece en el documento que les había mandado en la actividad número 2, si lo quieren subrayar ahí, o si ya lo copiaron porque debieron haberlo copiado, ¿verdad? O si no, pues lo pueden volver a copiar como ustedes gusten. Dice lo siguiente: la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Es decir, qué tan separados están los datos de la media. Y la media, recuerden que es el promedio, ¿verdad? Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. ¿Ya? Esa sería la parte, o sería la fórmula escrito en texto, vaya, como dice aquí. Su fórmula ya representado ¿cómo se llama? En variables, en símbolos, sería esta de acá, ¿ok? Y toda esta fórmula es para calcular la varianza. Al principio puede notarse como que muy complicado qué significa todos esos símbolos, pero es bien sencillito. Veamos, ¿dónde este símbolo de acá, que es no me acuerdo el nombre en realidad ahorita de este símbolo, pero significa o representa lo que es la varianza, ¿ok? Este pequeño símbolo es la varianza. X va a ser las observaciones, o como nosotros lo conocemos, van a ser los datos, ¿ya? El siguiente dato sería N, el número de observaciones, o como nosotros lo conocemos, como el número total de datos. Y por último tendríamos lo siguiente, que es
X con una línea en la parte de arriba, que si ustedes recuerdan, esto lo vimos en clases pasadas, que se refiere a la media, ¿verdad? La representación de la media, recuerdan que la media significa que es un promedio. ¿Okay? Entonces ya con esto pues ya tenemos la definición de todos los datos que aparecen en la fórmula. Si se preguntan, este símbolo que aparece aquí, que es como, no sé, como una E mayúscula invertida o en modo espejo, significa sumatoria. ¿Sí? ¿Y por qué me aparece 1 y aparece n? Bueno, significa la sumatoria desde el primer dato que me aparezca hasta el último dato, hasta n, ¿no? Hasta cuántos datos hay. Si hay 10 datos, pues hasta el dato número 10. Significa que voy a hacer el mismo procedimiento que me dice acá, que es las observaciones menos el promedio elevado al cuadrado de cada dato. Lo voy a hacer así con todos. Al final, pues los voy a sumar. Luego lo divido en el total de datos y ya voy a encontrar lo que es la varianza. ¿Ok? Ah, bueno, algo que se me olvidó agregar aquí es que si se fijan es la varianza al cuadrado, ¿verdad? Perdón, el símbolo al cuadrado que significa varianza. Me olvidó colocar el exponente, ya se lo coloqué por aquí. Entonces, esta sería la fórmula que vamos a estar utilizando para lo que es la varianza. Les pregunto ahorita, ¿alguna duda con lo que estamos viendo? La parte teórica, no sé, alguien se quedó atrás, no entendieron nada de lo que dije, o puedo continuar ya. Profe, acabo de entrar. Profe, acabo de entrar, no entendí. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? Ahorita Repita la vamos a repasar. fórmula, porfa. Ah, ok, la fórmula me están diciendo, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, aprovechando y siguen entrando sus compañeros, ¿verdad? Entonces recuerden que las clases siempre inician puntualmente y que doy solo como 5 minutos como margen, ¿no? Como tiempo para que se puedan conectar. Entonces vuelvo a explicar ya que están ingresando nuevamente, voy a retroceder la diapositiva. Les estaba mencionando que vamos a trabajar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos calcula lo que les había dicho, ¿verdad? A través del cálculo de diferentes fórmulas arroja un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de la variable. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular qué tan separados están los datos unos de otros, ¿ya? Les ponía el ejemplo de un promedio. Si nosotros tenemos promedio de 95 en nuestras notas, pero no sabemos si obtuvimos 95 porque en una clase 100 y en la otra 90, que al hacer el promedio pues nos da 95, o fue que en las dos clases tuvimos 95, o en una clase 96 y otra 94, por eso nos dio promedio de 95. Entonces, sabemos el promedio, pero no sabemos qué tan separados están los datos unos de otros, y de eso se trata estas medidas de dispersión. Les mencionaba también que las tres principales, o las más conocidas, es el rango, la variancia y la desviación típica, ¿sí? Entonces, el rango es lo que habíamos trabajado anteriormente y siempre trabajamos, que se trata de la diferencia entre el mayor valor o el máximo valor y el menor valor o el mínimo valor, ¿verdad? La diferencia entre dato mayor y dato menor. En eso se trata el rango. Ahora, la varianza es lo que estaba explicando y les decía yo, que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Es decir, del promedio, qué tan alejados o cercanos están los datos, ¿ya? Entonces, si les decía, por ejemplo, si el promedio es 95 de mi nota de bloque, entonces, ¿qué tan alejados están los datos? ¿Será que están alejados a 5 puntos? Es decir, que yo saqué 100 y saqué 90, mi promedio es 95, entonces están alejados a 5 puntos, ¿verdad? Están un poquito separados. O en uno saqué 96 y uno 94 y me promedia 95, entonces solamente están separados a un punto. A eso se refiere la varianza, qué tan separados están los datos con respecto a su media, ¿sí? A la variabilidad que se tiene. Ahora, la fórmula que también me preguntaban, esta es la fórmula. Les mencionaba yo que este símbolo que aparece acá elevado al cuadrado se refiere a la varianza, ¿no? Que les acabo de mencionar. El siguiente dato es X, y X se refiere a las observaciones o los datos que nos dan, ¿ya? Puede ser, si estamos hablando de las notas, pues serían cada una de las notas, que yo saqué 98, que saqué 96, 95, esas serían cada una de las observaciones o los datos. Lo siguiente que aparece en la fórmula es N mayúscula, que eso ya lo conocemos desde siempre, el número de observaciones o el número total de datos. Y el último que sería X y una línea en la parte de arriba, que les mencionaba yo, que lo vimos el bloque pasado, que significa lo que es la media, y la media pues sabemos nosotros que es el promedio, ¿verdad? Entonces, estos son los datos que, ¿cómo se llama? Cada una de las variables de la fórmula que debemos de conocer. También les explicaba que este símbolo que aparece acá es sumatoria, desde el primer dato hasta el dato número n. Es decir, voy a sumar todos los datos que me aparezcan
bueno, operándolos, ¿verdad? Como aparece aquí. De hecho, eso es lo que vamos a ver en un ratito, cómo interpretar esta fórmula, ¿ok? Entonces, pregunto nuevamente, ¿alguna duda? ¿Ahora sí quedó claro o se quedaron con más dudas? Claro, claro, claro. Claro, Siga, claro, profe. claro. Perfecto, perfecto. Entonces, Un ejemplo, pues. sí, ahorita vamos a trabajar el ejemplo, ¿verdad? Sí, dice por ahí. Bueno, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Si ustedes quieren, lo pueden ir copiando, que sería bastante bueno, ¿verdad? Ir copiando en su cuaderno. Si no, pues, que le saquen una captura. Dice lo siguiente. Fernando tiene varios lapiceros de distintos colores. Determina el rango, la varianza y la desviación típica. La desviación típica no la he explicado porque primero la vamos a calcular y luego se las voy a explicar, que es más sencillito de entender todavía, ¿no? Y de hecho, si ustedes revisan el documento que les había mandado la actividad 2, por aquí está. Aquí está la fórmula de la varianza y aquí está la fórmula de la desviación típica. No sé si alguien lo analizó, pero ahorita vamos a ver la diferencia entre las dos fórmulas. Bueno, aquí estarían los lapiceros que tiene Fernando, ¿no? Los colores y la cantidad de lapiceros. Por ejemplo, lapiceros negros tiene 6, azules tiene 3, rojos tiene 5 y verdes solamente tiene un lapicero. ¿Sí? Aquí estaría. Entonces, normalmente así vienen los problemas. Lo que debemos hacer primero es, como dice acá, bueno, vamos a calcular la varianza, ¿verdad? Primero que nada, o podemos calcular el rango, como ustedes quieran. Yo el rango lo voy a dejar hasta el final. Entonces vamos a iniciar con la varianza. Aquí copié la fórmula nuevamente. ¿Ok? Y lo primero que voy a hacer, pues voy a colocar todos mis datos, como aparece aquí, fíjense. Lo voy a ir marcando. Voy a realizar una pequeña tablita. Para mí es más fácil trabajarlo con tablita. X, ¿no? Entonces voy a colocarlo en una tablita y voy a colocar todos mis valores de X. ¿Y cuáles son mis valores de X? Sería el 6, el 3, el 5 y el 1. Sería la cantidad de lapiceros que yo tengo, ¿sí? 6 lapiceros negros, 3 azules, 5 rojos y un verde. Lo coloqué. Eso sería X, ¿sí? Después de colocar X, ¿qué es lo que sigue? Bueno, veamos qué es lo que sigue. Eso es lo que me indica este problema. Bueno, tengo que obtener lo que es el siguiente dato. ¿Okay? Si se fijan aquí coloqué X, ¿verdad? Pero aquí me aparece X menos X con una lineita en la parte de arriba. Y esa X con una lineita en la parte de arriba les había indicado que se refiere al promedio o la media. Entonces yo tengo que calcular la media de todos mis datos. ¿Recuerdan cómo calcular la media? ¿O cómo sacar un promedio de todos los datos? ¿Alguien que me pueda indicar? Se suman todos los datos y se divide. Mando todo. Exactamente. Sumando todos los datos y dividiéndolo dentro del total, ¿verdad? Entonces, aquí yo calculé la media, fíjense. Todos mis datos, que serían 6, 3, 5 y 1, los voy a sumar y los voy a dividir dentro del total. ¿Cuántos son? Serían 4. ¿Okay? 4 colores distintos, por eso es que los divido dentro de 4. ¿Okay? Entonces, saquen el promedio, díganme cuánto les queda. Vayan operando ahí en su calculadora, por favor, que espero que tengan la calculadora a la mano, ¿verdad? ¿Cuánto les queda de promedio? Lo voy a buscar. Ok, ¿cómo? No alcancé a escuchar lo que dijo. 3.5. 3.75, correcto, es 3.75 sería el promedio, ¿verdad? Ya ustedes lo pueden ir calculando ya con calma cuando finalicemos la clase, si quieren, pues lo pueden ir calculando ahorita, ¿verdad? Para los que pudieran activar su cámara, si me hacen el favor de activarlo, sería muy bueno, porque así los voy viendo, ¿verdad? Porque a veces no sé si en realidad están en la clase, y siempre tratan de hacer eso en todas las clases, siempre activar su cámara, porque en realidad no sé si me están prestando atención, si están durmiendo, qué están haciendo. Entonces, para los que lo puedan activar, por favor, les pido que lo activen, ¿verdad? Y así vamos a continuar, ¿ok? Entonces, continuamos con la clase. Gracias por los que lo están activando. Gracias. Bueno, ya calculamos lo que era, o lo que les había dicho, que era la media o el promedio, ¿verdad? Entonces, vamos bastante bien. Ahora, lo primero que vamos a sacar aquí sería esto. Fíjense, lo voy a encerrar aquí en círculo. Voy a sacar de cada dato, sería X menos su promedio, ¿sí? Y lo voy a escribir aquí en la tablita, fíjense cómo lo estoy escribiendo. Es lo primero que voy a calcular. Si yo sé que este es X, ¿ya? El primer X que me aparece, el primer dato, y este es el promedio, entonces, ¿qué me está indicando aquí? Que va a haber una resta. Entonces, voy a restar las dos cantidades. Sería 6 menos 3.75. ¿Cuánto me resulta? ¿Alguien me puede decir?
6 menos 3.75. 2.25. 2.25, correcto. Y así es como lo voy a ir haciendo con cada uno de los datos. A X, que sería cada uno de estos valores, le voy a restar la media o le voy a restar el promedio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería 3 menos 3.75, sería como resultado 0.25. Si ustedes lo operan, pues da negativo, pero aquí en realidad no nos importa el signo que tenga. Aquí lo único que queremos es conocer el valor, ¿sí? Porque vamos a encontrar la diferencia. Y la diferencia, pues solamente es la distancia por las que están separados, ¿verdad? Entonces, de 3 a 3.75 hay una diferencia de 0.75, ¿sí? Lo mismo haríamos con el siguiente dato. 5 menos 3.75, ¿cuánto quedaría? 1.25, ¿ok? Lo mismo con el siguiente dato, que sería 1 y 3.75, la diferencia entre los dos, ¿cuánto sería? 2.75, ¿ok? Y ya encontramos lo primero. Este sería el primer, o el procedimiento, sí, el primer paso de nuestro procedimiento a llevar a cabo. Entonces, les pregunto, ¿alguna duda de cómo sacamos estos datos? ¿Todo quedó claro? ¿Puedo continuar? ¿O alguien se perdió en lo que hacíamos? Continúe. Continúo. Muy bien. Claro. Sí. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estamos trabajando, ¿ya? Bueno, ahora si se fijan, todo esto que está en la fórmula que me está indicando, ¿qué va a pasar? Que al restar yo esos datos con el promedio, los voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, cada uno de los datos los voy a elevar al cuadrado, como yo lo coloqué aquí. X, que sería el dato o las observaciones, menos la media, los voy a elevar al cuadrado. Si se fijan, yo ya tengo la observación menos la media. Solamente me hace falta elevarlos al cuadrado. Entonces, elevo 2.25 al cuadrado. Pueden operarlo en su calculadora e indicarme cuánto es. 2.25 al cuadrado. 5.06. Correcto. 5.06, ¿verdad? Y así es como voy a ir, con cada uno de los datos. El siguiente dato a operar, ¿cuál sería? Sería 0.75, ¿no? 0.75 al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría de resultado? 0.56. Lo mismo. Así, 0.56. Así es, 0.56, ¿verdad? Bueno, continuamos. El siguiente sería 1.25. 1.25 elevado al cuadrado. Da como resultado 1.56. 1.56. Correcto. Y por último, 2.75 al cuadrado resulta 7.56. ¿Sí? 56. Así es. Sí. Excelente. Entonces, si se fijan qué fue lo que resolvimos, ya resolvimos esta parte de la fórmula. Que a cada una de las observaciones o los datos le resto lo que es la media o el promedio y luego los elevo al cuadrado, ¿verdad? Ya vamos avanzando con la fórmula. Pero ahora veamos qué nos dice la fórmula. Que todos esos datos que yo acabo de calcular voy a realizar una sumatoria. Esto es lo que les había dicho al principio, ¿verdad? Que este símbolo de acá me indica que es una sumatoria. Entonces yo voy a sumar todos estos resultados. ¿Y cómo lo voy a sumar? Pues muy sencillo, ¿verdad? Como con la calculadora, si ustedes gustan. Entonces sumemos esos datos, 5.06 más 0.56 más 1.56 más 7.56, nos da como resultado ¿cuánto? Aproximadamente 14.74. Correcto, así es, ¿verdad? Si a ustedes les queda diferente, pues observen qué sería. Puede ser que colocaron un número mal o aproximaron mal, ¿verdad? Entonces, darnos cuenta, la sumatoria nos queda de 1.74, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el paso final? Porque ya estamos finalizando el cálculo, se van a dar cuenta que está bien facilito. Nos dice que después de hacer la sumatoria de cada observación menos su media elevado al cuadrado, al final, ¿qué voy a hacer con todo esto? Lo voy a dividir dentro del número total de datos o el número total de observaciones, ¿sí? Entonces, si lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería mi número total de datos en este caso? ¿Cuántos datos tengo yo? Tengo 4, ¿verdad? 4, que serían negro, azul, rojo y verde. Número de observaciones. Entonces quedaría 14.74 dividido 4. ¿Ya? Entonces, 3.68. Sí, 69. por la aproximación queda 69. Correcto. Sí. Entonces,
Y me queda al cuadrado. Siempre, siempre, siempre las varianzas me van a quedar al cuadrado. ¿Ok? Así que no se asusten por eso. Entonces ya determiné la varianza, ¿ya? Que sería 3.69. Pero el problema no solo nos pide varianza, sino también nos dice que quiere la desviación típica, ¿ya? Y veamos lo que dice este texto, que es importante, ¿no? Y aquí es donde vemos la definición y la solución de este problema. En definitiva, la varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado, o lo que viene a ser lo mismo, y aquí viene lo importante, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? Es decir, que si yo quiero encontrar la desviación típica, simplemente le voy a sacar la raíz cuadrada a la varianza. Y la varianza, como ya lo calculamos, que es esto de acá, pues simplemente le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, si ustedes obtienen la raíz cuadrada de 3.69, ¿cuánto da como resultado? 1.92. 13 puntos. 1.92 sería, ¿ok? Es la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿y qué obtuvimos ahí? Obtuvimos lo que es la desviación típica, ¿sí? Esa es la desviación típica, ¿ya? Y ya casi tenemos resuelto el problema. ¿Qué es lo único que me hace falta a mí? Que, bueno, si se fijan aquí, nos había quedado lapiceros al cuadrado, ¿verdad? Pero al sacarle la raíz cuadrada, el exponente 2 y la raíz se elimina, por eso solamente nos queda lapiceros. Es decir, que la diferencia que hay desde el promedio hasta cada uno de los datos sería de 1.92 lapiceros, ¿ya? Es decir, que son aproximadamente, hay 2 lapiceros de diferencia entre cada uno, ¿sí? El promedio, pues sabemos que de cada color sería de 3.75, que fue lo primero que calculamos. ¿Ya? Es decir, que de cada color hay aproximadamente 4 lapiceros. ¿Ya? Es un promedio lo que obtuvimos acá, por eso nos quedó 3.75. Ahora, la separación que hay entre cada uno de esos lapiceros o de la cantidad de lapiceros aproximadamente es de 2 lapiceros, ¿sí? Es decir, que la diferencia que hay entre un lapicero negro y un lapicero azul aproximadamente sería de 2, ¿verdad? Aquí pues no sabemos exactamente que no es 2, que son 3 la diferencia, ¿verdad? Pero aquí está sacando de todos los datos, ¿ya? Se podría decir que es, bueno, la desviación, así se le llama, ¿verdad? La desviación típica. ¿Y qué es lo único que nos faltaría calcular? El rango, ¿verdad? ¿Y el rango a qué era igual? ¿Ustedes recuerdan a qué es igual el rango? Al dato mayor menos el dato menor, ¿verdad? Me doy cuenta que mi dato mayor aquí sería 6 y mi dato menor, ¿cuánto es? Es 1. Por lo tanto, el rango sería igual a ¿cuánto? A 5, ¿sí? Y ya tendríamos el problema resuelto.